que lleva como título, pues, la demografía. Aquí todos pueden apreciar esta pequeña figura que habla más que nada de lo que es el tema, que es la población, que es las personas, las comunidades. Estos son pues los lineamientos que tenemos bien en claro todos en las clases. Esto siempre se va a recalcar en cada clase. Siempre hay que colocar nuestro nombre, apellido, activar nuestra cámara, tener su lapicero, pues porque a medida que vamos a ir conversando, usted también pues, puede anotar esos apuntes que te van a servir para las preguntas posteriores. ¿Ya? El objetivo principal de este curso en esta mañana, pues, usted entienda cuán importante es la demografía en diferentes ámbitos. Eso hoy lo vamos a entender. Asimismo, también usted va a entender el concepto de estadística, ¿ya? Estos temas, perdón, a ver, aquí algo se ha metido. Estos temas de la estadística van acompañados siempre de lo que es con la demografía, ¿ya? Entonces, sigamos con la clase y dice, a ver, si ustedes quisieran saber, por ejemplo, cuántos hombres y mujeres hay en el Perú, ¿es un dato que se puede saber? ¿Mm? Para saber este dato, pues cada país utiliza pues una institución encargada. En el caso del Perú, contamos con el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿ya? Que es el INEI. El INEI, que es el que determina pues qué cantidad pues hay de hombres y mujeres, en este caso en el Perú. Es un dato que sí se puede saber, ¿ya? Datos como estos, por ejemplo, cuántos niños hay, si hablamos, por ejemplo, de la edad, cuántas personas hay de 0 a 6 años, de 6 años a 10 años, de 10 años a 20 años, es un dato que también se puede saber. Todo esto forma parte de la demografía. ¿Qué es la demografía? Muy bien. Prestemos ojo, pestaña y ceja. Dice, es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. Quiere decir que la demografía utiliza pues la estadística y con ello pues obtiene un cálculo de las probabilidades, casi al 100%, ¿ya? La palabra demografía pues está compuesto de las siguientes palabras en griego, que significa pues descripción del pueblo. ¿Y qué es lo que se puede saber de un pueblo? Se puede saber cuál es la edad que tiene un pueblo. Habrá más ancianos, habrá más jóvenes, habrá más niños, habrá más personas adultas. También estudia la educación, cuántos tienen nivel de educación primaria, cuántos tienen nivel de educación secundaria, cuántos tienen estudios universitarios, cuántos son analfabetos. Todo eso forma parte del estudio de la demografía. ¿Cuántos ganan más de 1.000 soles? ¿Cuántos ganan más de 2.000? ¿Cuántos, dice, estilos de vida? ¿Mm? Estudia también lo que es el estado marital, como dice aquí. ¿Cuántos matrimonios habrá en un país? ¿Se podrá saber? Pues claro que sí. Cada persona cuando se une se dirige pues a una municipalidad y ese dato que se obtiene pues es un dato estadístico y de esa manera se va sabiendo qué cantidad pues de matrimonios hay.
Así también se puede saber los niveles de salud. También se puede saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en un país. Todo eso forma parte de la demografía. Así que la demografía describe al pueblo. ¿Ya? Sigamos. ¿Será la demografía una ciencia? ¿Mm? Vamos a ver. Sí, es una ciencia social. ¿Ya? La demografía es una ciencia social porque utiliza pues, métodos, procesos y logra un objetivo preciso. En este caso, el área de estudio viene a ser la sociedad, el pueblo, la comunidad, un país. Como dice acá, estudia las poblaciones humanas. ¿Qué cantidad tiene de pobladores un departamento, un distrito, una provincia, un país? Todo eso sí se puede saber. Asimismo también, ¿no? ¿Qué estudia? Pues, ¿no? Su estructura, su evolución, dice características generales, desde un punto de vista cuantitativo. Estudia, pues, en bases numéricos y con eso obtiene, pues, un objetivo, un resultado, de acuerdo a lo que ha estudiado. Vamos a seguir viendo eso más adelante. Por ejemplo, la demografía también estudia, pues, dice aquí la fecundidad. Cada día, en cada país, en cada pueblo, pues, nacen niños. Esto hace, pues, que incrementa la población. Asimismo, también estudia, pues, cuántas personas mueren en un país. Dice aquí movilidad. ¿Cuántas personas dejan el país para irse a otro país? Asimismo, también estudia, pues, cuántas personas ingresan a nuestro país. Todas estas nociones son muy importantes para la demografía. Cuando una persona muere, muchachos, uno tiene que hacer una serie de trámites. Tiene que acercarse, pues, ¿no? A un cementerio donde va a dejar unos datos de la persona que ha fallecido, cuál es la edad que tenía, bajo qué enfermedad ha muerto. Todos esos datos, pues, hacen una estadística que es utilizado, pues, por la demografía para saber la población. ¿Ya? Entonces la demografía estudia diariamente lo que acontece en una nación. ¿Ven? Sigamos estudiando. A ver, aquí hay una pregunta para ustedes. ¿Se imaginan qué pensaría el gobierno peruano cuando de un momento a otro aparece el aumento de mortalidad, por ejemplo, en un departamento, ¿no? Estos datos estadísticos, pues, son motivo también de analizar para un presidente, ¿no? O para una institución, y que dice, ¿qué está pasando en tal lugar? Desde ahí nos estamos dando cuenta, pues, que es muy importante, pues, la demografía en una nación. Sigamos. ¿Para qué sirve? Muy bien. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un cuadrito. Este cuadrito que ustedes ven acá, por ejemplo, nos habla, por ejemplo, acerca del Departamento de la Libertad. ¿Ya? Y habla, por ejemplo, cuántos matrimonios han habido, por ejemplo, en el año 2005, por ejemplo, dice, ¿no? El Estado civil, dice aquí. Por ejemplo, en el año 2005 hubo un promedio de casi 4.620, ¿no? Dice aquí, matrimonios. En el 2006 han habido 5.000 matrimonios. Entonces, los datos demográficos, más que nada, son para el análisis de la población por edades. Muy bien, eso lo vamos a ver por aquí también. Dice acá, ¿no? Acá dice, los datos demográficos
más que nada son para el análisis de la población por edades. Y veamos este cuadrito que está acá, por ejemplo. Este cuadrito que ustedes ven acá es del año 2016 en el Perú. Y cada sector está dividido por un color. Por ejemplo, empezamos con el color amarillo que dice, ¿no? En el año 2016 en el Perú, los niños de 0 a 11 años eran el 22%. El 22%. ¿Ya? Y el 9.9, o sea, casi el 10%, era pues, ¿qué color? Eran pues los adultos mayores, personas de 60 años para adelante, ¿no? Ellos eran el 10% de la población. Mientras que casi el 36% eran personas que tenían entre 30 y 60 años de edad. ¿Ven? Y así. Los adolescentes en el año 2016, donde usted se encuentra, por ejemplo, en ese grupo, en el año, en el año 2016, pues, estamos hablando hace 4 años, ¿no? Hoy esos adolescentes, pues, ya son jóvenes de 20 años, ya pasaron a otro grupo ya pasaron ahora al grupo de jóvenes. Pero, por ejemplo, en el año 2016, los adolescentes eran solamente el 11%, nada más. 11% nada más eran los adolescentes hace 4 años. ¿Quiénes eran la mayoría? Las personas que tenían entre 30 y 60 años de edad. ¿Bien? Para eso sirve la demografía, para saber qué cantidad, qué edad, qué tipo de edad hay en una población. ¿Y por qué será importante eso? ¿Mm? ¿Por qué será importante eso? Lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué más dice? ¿Para qué sirve la demografía? Dice, para saber la situación familiar. Miren, muchachos, ¿qué dice aquí? La situación familiar. Y esto es un dato muy importante. Ustedes saben, por ejemplo, de que hoy se está entregando el famoso bono, ¿no? Una cantidad más o menos de 380 soles, o creo que es un poco más. ¿Cómo el Estado, cómo el presidente logra saber quiénes son las familias, las personas, pues, que necesitan este bono? Pues, ¿gracias a quién? A la demografía. Sí, gracias a la demografía, pues, ¿no? Pueden saber la situación familiar de una, ¿no? De una persona, ¿no? ¿Qué más se puede saber? Qué más nos sirve? Para saber las actividades, dice acá, las actividades económicas. ¿Ah? ¿A qué se dedican las personas? Se dedicarán a la agricultura, se dedicarán a la ganadería, se dedicarán pues a trabajar en una industria, no sé, se dedicarán pues al... Habrán más militares, policías, para saber qué tipo de actividad se dedica a la persona. Eso también estudia la demografía. Por ejemplo, si en un país hace falta, por ejemplo, los productos de primera necesidad, como la papa, el camote, la cebolla, zanahoria, apio, en fin. Y de un momento a otro, en un país hay una falta, hay una demanda, pero sin embargo la producción es muy poca. Entonces la demografía le dice, lo que pasa es que hay muy pocas personas que se dedican a la agricultura. Por eso es que no hay mucha producción. ¿Ven? Entonces el Estado dice, ah, caramba, ahora entiendo por qué no hay muchos productos en los mercados. ¿Por qué? Porque no hay muchos agricultores. Y todo eso gracias a la demografía. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve la demografía? Para saber también
cuántas personas nacen cada día, cuántas personas mueren también, cuántas personas se casan, ¿Mm? cuántos convivientes hay, cuántos divorcios, todo eso estudia la demografía. ¿Ya? Para eso pues existe, en el Perú existe una institución que se llama la RENIEC. Cada vez que una persona pues, ¿no? Se casa, ¿no? Es un dato que la RENIEC lo tiene. ¿Ya? El DNI, el DNI. El DNI, pues, es un documento muy importante, ¿no? Que utiliza una nación y de esa manera, pues, ahí están guardados muchos datos. ¿Qué más podemos saber acerca de la demografía? ¿Para qué más nos sirve? También nos sirve para saber la esperanza de vida. ¿Qué será eso? Más adelante lo vamos a ver. Pero te adelanto un poco. Es para saber eh, cuál es la edad máxima que puede llegar, pues, una persona en un determinado lugar. Se dice que aquí en el Perú, por ejemplo, muchachos, las personas pues no llegan a los 80 años de edad. Muy bien, sigamos. Un momentito. Aquí tenemos, por ejemplo, esto ya lo vimos hace un momento. Aquí. ¿Cuántos tipos de demografías habrá? ¿Mm? Una buena pregunta también. ¿Ya? Existen dos. La demografía estática, acuérdense, anoten esto por favor, ¿ya? Y la demografía dinámica, ¿ya? Dos existen. La demografía estática, y aquí tenemos, y la demografía dinámica. Estos dos, ¿ya? Muy bien. Primero vamos a leer lo que es la demografía estática. ¿De qué se encarga? Dice, la demografía estática hace pues un análisis estadístico, examina el tamaño. Cuando dice tamaño, pues dice, ¿no? La cantidad de habitantes que hay en una nación. De eso se encarga la demografía estática. Por ejemplo, aquí tenemos algunos países. Guatemala, por ejemplo, en el año 2016 tenía una población de 16 millones. Honduras tenía una población de 8 millones. Estas personas vivían en una área de 108 kilómetros cuadrados. ¿Para qué más nos sirve la demografía estática? Para saber, ¿no? Las variables de edad, que fue lo que vimos aquí, ¿no? Si cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes, cuántos adultos mayores. También nos sirve para saber, pues, acá dice, pues, lo que es el sexo, ¿no? Cuántos hombres, cuántas mujeres. También habla de qué? De razas, ¿no? Y aquí habla más que nada lo que concierne a etnia, ¿no? Si hay, si hay, pues, nativos en un país, si hay personas de tez blanca, de tez trigueña, de tez morena, todo eso forma parte del estudio de la demografía. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, estos son los más importantes. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la demografía, de lo que estudia la demografía estática. Aquí tenemos, por ejemplo, el país los países de Latinoamérica. Por ejemplo, en el año 1998, muchachos, aquí dice, por ejemplo, pues, de que en Brasil, por ejemplo, ¿no? En Brasil había una población de 170 millones de personas. Era, pues, el país quien tenía la mayor población en Latinoamérica. El Perú, en ese mismo año, 1998, tenía una población de 25 millones. ¿Mm? Y así, estábamos pues por debajo de México, de Colombia
y de Argentina. ¿Ven? Miren, hoy pues han pasado casi 22 años y esta población ha variado. ¿Ya? Eso también hay que tener en cuenta. La demografía pues hace un estudio permanente, no deja de estudiar porque es algo que constantemente hay cambios en una población. Aumenta la población, nacen más personas, mueren más personas, muchas personas viajan, se van a vivir a otro país, otras personas ingresan a nuestro país. Todo eso estudia, pues la demografía, en este caso, la demografía estática, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Un ejemplo más de lo que estudia la demografía estática, por ejemplo. La demografía decía, pues, daba un dato, pues, de que para las últimas elecciones, aquí en el Perú, que se llevaron a cabo, pues, para elegir el nuevo Congreso Constituyente, ¿no? Según, pues, un dato, se decía, pues, que los hombres eran el 49.8% y las mujeres el 50%. ¿Qué quiere decir? Que hay más mujeres en el Perú, ¿ya? La diferencia no es mucha, pero hay un pequeño índice, ¿no? Mayor, en la cual indica pues que hay más mujeres. ¿Qué más nos daba como dato? Nos decía pues de que el 5% de los alcaldes actuales en el Perú son mujeres. Miren, miren todos esos datos que uno puede obtener gracias pues a la demografía, ¿no? ¿Qué más? Ahora vamos a estudiar lo que es la demografía dinámica. ¿Por qué lo dice dinámica? Pues por su nombre bien claro lo dice. Hay un constante movimiento, un flujo de movimiento. ¿En qué? Por ejemplo, dice, es el análisis estadístico, ¿no? Ve la cantidad para obtener un cálculo de probabilidad, ¿no? Que analiza, pues, en un determinado tiempo, ojo, en un determinado tiempo, ¿no? Cómo es, si hay un aumento de la natalidad, de la fecundidad, perdón, las migraciones. Cuando dice migraciones, aquí tenemos un mapa del continente sudamericano, aquí tenemos el Perú y aquí tenemos pintado de un color más sobresaliente el país de Venezuela. Nosotros sabemos, pues, muchachos, que en los últimos años del país de Venezuela, pues por problemas políticos que tiene ese país, ¿no? Que ha originado que dentro de la sociedad pues haya una escasez de alimentos, de trabajo, de salud, en fin, ha entrado pues un estado crítico este país. Eso ha hecho pues que muchas personas de este país salgan a otros países, ¿ya? Eso se llama migración, ¿ya? Cuando una persona deja el lugar donde vive para irse a vivir a otro lugar, en este caso de un país a otro país. Y aquí vemos pues cómo ¿no? De este país han salido pues para Perú, para Colombia, Brasil, Bolivia, ¿no? A México, Estados Unidos. Y les hago una pregunta a ustedes. Les hago a ustedes una preguntita. ¿Habrá originado un aumento de la población ¿no? En el Perú? ¿Ha habido un aumento de la población? Si sumamos a los peruanos que vivimos en el Perú, más los venezolanos que han venido en los últimos años, ¿qué es lo que ha pasado con la población en el Perú? Ha aumentado, ¿cierto? Ha aumentado la población. Claro, pues que muchos de ellos no tienen la nacionalidad peruana, pero el ingreso de ellos en nuestro país, ¿qué origina? El Perú, por ejemplo, no va a decir, pues, bueno, las empresas, las fábricas ofrecen empleo, pues, para una determinada cantidad de personas, pero ojo, el ingreso de personas extranjeras a nuestro país
origina cambios en el país. Origina uno, más demanda de trabajo. Origina más demanda de alimentos. Origina más demanda de vivienda, de educación. ¿Ah? Ahora los colegios se ven en la obligación, pues, ¿no? También de abrir las puertas a los jóvenes, así como de la edad que ustedes tienen, para que puedan estudiar también en los colegios. También los hospitales se ven en la obligación de atender a todos los extranjeros que vienen al Perú. ¿Ah? Entonces, esto origina pues, muchos cambios en la política peruana. ¿Ah? Entonces, la inmigración es algo que sí considera, ¿no? Muy importante, pues, la demografía, ¿no? En un país. De eso estudia la demografía dinámica, la cantidad de personas que ingresan. A ver, así como han ingresado hoy en día, pues, en nuestro país, muchas personas, pues, también, pues, se han ido personas, ¿no? Del Perú. Muchos compatriotas nuestros se han ido, pues, a Italia, se han ido a los Estados Unidos, se han ido a Europa, ¿ah? Y eso ha originado, pues, que también la población en un determinado tiempo haya disminuido también. ¿Mm? ¿Por qué se habrán ido? Pues porque no había trabajo, no había empleo, los niveles de educación eran, pues, muy bajos, ¿no? Entonces, todo eso también la demografía analiza y estudia. Aquí dice, por ejemplo, las emigraciones, dice acá, ¿no? Dice las emigraciones. Emigrar significa, pues, las personas que salen del país o de un pueblo a otro lugar. ¿Qué más? Dice el envejecimiento poblacional. Es también un dato muy importante que estudia la demografía. ¿Cuántos ancianos hay en un país? ¿Ah? De aquí a 30 años, ¿habrán más ancianos o menos ancianos? ¿Ah? Eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, ¿no? El drama de la inmigración venezolana. Dice, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí dice, ¿no? Migración, esto forma parte del estudio de la demografía dinámica, no se olvide. Por ejemplo, dice, ¿no? En el año 2018, por ejemplo, muchachos, dice que a Colombia ingresaron en Colombia más de 1 millón de venezolanos en el año 2018. En el Perú ingresaron pues 410.000 personas, casi medio millón de personas. Hoy, en el año 2020, pues esta cantidad ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. Y de eso, pues, usted también tiene que entender, pues, que la demografía es un estudio que hace, pues, constantemente, diariamente, mensualmente. Hay variaciones, ¿ah? Mientras que el país donde ingresaron menos venezolanos fue en Brasil, ¿no? Apenas 59.000 personas. ¿Ven? El Perú ha sido el segundo país en Sudamérica que ha permitido el ingreso de muchos venezolanos. Todo eso forma parte del estudio de la demografía dinámica. Aquí tenemos también otro mapa también. Este es Sudamérica, y aquí vemos un pequeño grupo de personas, ¿no? Y aquí se dice, pues, que hasta el año 2020, según un dato también obtenido, ¿no? Se dice, pues, de que han salido por lo menos casi 4 millones. Aquí dice 3.7 millones de venezolanos en los últimos años. ¿A dónde se han ido? Y aquí está. Se han ido Centroamérica, para Europa, ¿no? Para los Estados Unidos y así. ¿Ven, muchachos? La demografía, pues, hace un estudio de todo esto. Cada país, pues, ¿no? Estudia lo que pasa en su país, así como también hay una organización también, institutos, órganos, ¿no? Que se encargan también de lo que acontece en el mundo, en los países. Por todo eso, muchachos, es muy importante la demografía, ¿ya?
Es muy importante la demografía. Y vamos acá a explicar unas cuantas cositas. Dice, la demografía, dice, se ocupa de analizar problemáticas de los más diversos. ¿Cómo qué? Dice, como la explosión demográfica, dice acá. ¿Ah? La explosión demográfica. ¿Qué será eso? Vamos a ver. Eso lo voy a explicar después. Un momentito. Dice también, analiza también la población y la mejora económica que hay. Hoy en día, pues, gracias a la inversión que hay, que se ha hecho, pues, en nuestro país, ha logrado, pues, de que haya un mejor nivel de vida en la población. Muy bien. Muy bien. Y aquí tenemos, pues, otros puntos, ¿no? ¿Qué es de qué se ocupa, pues, de analizar la demografía, ¿no? La congestión urbana, la inmigración ilegal, dice, ¿no? La fuerza laboral. Y vamos a explicar esto un momentito. Dice, la demografía analiza, dice, problemas, ¿ya? Como la inmigración ilegal. Miren, muchachos, miren eh, cómo los datos que da la demografía hacen que un presidente toma medidas también. Por ejemplo, dice que en los Estados Unidos, ¿no? Este es un dato, por ejemplo, de hace ¿no? un año. Dice, por ejemplo, pues que la población, dentro de la población de los Estados Unidos, ¿no? Los hispanos, o sea, habla más que nada, pues, de las personas que han nacido, pues, en América Central y en Sudamérica. Este grupo de personas, los en Estados Unidos son considerados, pues, como hispanos, ¿no? Los hispanos, el 63%, muchachos, son mexicanos, ¿ya? Y así, puertorriqueños hay 10%, cubanos hay 3.7%, y así, dominicanos 3%, otros países 14%. Miren, ¿por qué este dato es importante para un país? Miren, el análisis de esta problemática hace que un país pues tome decisiones y haga pronósticos sobre determinadas cuestiones. Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, a una persona bien conocida. ¿Alguien me puede decir quién es esa persona que he mostrado? El presidente de Estados Unidos. ¿Quién es? El presidente de Estados Unidos. Donald Trump. Donald Trump. Muy bien. Él es Donald Trump, muchachos. ¿Ya? Dígame una cosa. Cuando Donald Trump se entera, pues, ¿no? De que hay más de 63% de mexicanos. A ver, quisiera una participación, a ver, así mientras estamos dando la clase. A ver, ¿qué ha hecho el presidente Donald Trump en los últimos años referente, pues, a su frontera con México? Algo, alguna noticia que ustedes tengan de Donald Trump, de Estados Unidos. El muro. Quiso levantar el muro. ¿Qué hizo? Quiso levantar un muro. Muy bien. Álvaro Lano, muy bien. ¿Quién más dijo eso? Paul Yo, Hurtado, profe. ¿no? Muy bien, Paul Hurtado. Muy bien, muchachos. Donald Trump, como han dicho sus compañeros, pues, ¿no? Ante estos datos que él obtiene, ¿no? Él dice, oiga, la mayoría de hispanos que ingresan son mexicanos, entonces tengo que hacer algo para frenar eso. Y como dijo su compañero, pues, ¿no? Él planteó la construcción de un muro, una frontera, ¿no? Para que no ingresen más mexicanos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo los datos demográficos hacen que un presidente actúe, sí o no? ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más hizo Donald Trump?
referente a los mexicanos en Estados Unidos. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que se acuerde un poquito de esta situación? No sé si ustedes se enteraron, por ejemplo, de que en Estados Unidos comenzaron a encarcelar a familias, ¿no? Muchos de ellos eran hispanos. ¿Alguien se acuerda algo de eso? Bueno, no se acuerda, ¿no? Pues sí, muchachos. Entonces vamos a seguir compartiendo la clase. Aquí está. Efectivamente, este es Donald Trump, ¿no? Entonces Donald Trump, cuando obtiene este dato que está acá, él dice, ah, no, tengo que crear una frontera y tengo que comenzar a hacer una persecución para que no ingresen más mexicanos, porque según él, pues, él también tenía conceptos negativos también de los latinos. Él generalizaba, él pensaba, pues, de que nosotros somos los culpables de que haya narcotráfico en Estados Unidos, la delincuencia, ¿no? Entonces, pero justamente, muchachos, no ampliándome del tema, ¿no? Pero la demografía hace que un presidente toma decisiones, ¿no? Y haga, pues, pronósticos, ¿no? Para mejorar, para tomar soluciones ante un problema, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, muchachos, ¿de qué bandera es este país que está acá? ¿Ah? ¿Alguien De me puede Italia, decir? profe. Italia, Italia. Del país de... Italia, profe, Italia. El país de México, Italia. México. Muy bien, muchachos. Ese es el país de Italia. Muy bien. Ustedes saben pues que en Italia ha sido muy atacada por el coronavirus. Ya están llegando casi a los 30.000 muertos por esta enfermedad, ¿no? Entonces, todos estos datos, cuando una persona muere, ¿no? Prácticamente pues todos esos datos que se obtienen, ¿no? Desde que sale de la morgue, desde que sale del hospital, pasa a la morgue, de ahí a un cementerio, ¿no? Todos esos datos estadísticos, pues, hace que un país sepa, ¿no? Qué cantidad de muertos hay en un país. Entonces, ¿qué hace ante esta situación? Un presidente dice, oiga, voy a llegar a los 30.000 muertos. ¿Qué hago? Tengo que tomar medidas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de la importancia de la demografía, de los datos estadísticos? ¿No? Hacen una promoción, pues, ¿no? Promueven medidas de salud, como vemos acá, ¿no? Usen su mascarilla, señores. Y aquí está una persona transitando con su mascarilla. ¿Ven? Hace que un país tome medidas ante una situación. Muy bien. A ver, aquí también tenemos, pues, ¿qué vemos aquí en este mapa? Estamos viendo, pues, que la población, pues, se está llenando, ¿no? Eso es lo que dice, pues, es el concepto de explosión demográfica, ¿ya? La demografía también analiza, ¿no? El aumento de la población en el mundo, en cada país, en cada continente, ¿no? Y todo eso también, pues, entra en preocupación también, pues, ante la ONU, organismos internacionales que dicen, ¿no? Oiga, la población está aumentando, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dar un ejemplo, muchachos. Les voy a dar un ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Este mapita, ¿no? A ver, muchachos. Todos ustedes saben, pues, que en China, ¿no? ¿Cuántos hijos están obligados, obligan a la familia a tener? ¿Alguien sabe algo de eso, de lo en China? En China. Uno, Solo profe, uno. ¿Cuánto? 2 hijos deben Solo, tener. profe, solo uno. una, 2. una. Uno, ¿no? ¿Uno o dos? Uno, ¿Qué dicen profe. ustedes? A ver. Habían Uno. subido a 2. Profe, uno. Habían subido la natalidad. Me gustaría que Uno, Solo profe. permiten dos si son sus gemelos. hijos también por participación. Efectivamente, ¿no? Hasta hace algunos años en China obligaban pues que los matrimonios tengan solamente un hijo. Hoy pues dicen que son dos, ¿no? ¿No? Prácticamente ellos ponen parámetros pues a los pobladores, a las familias, perdón. ¿Por qué?
¿Quién le da esos datos, no? Esos datos a los chinos, a los gobernantes chinos. Pues son datos pues que le va brindando, pues, ¿no? Que le va brindando eh, ¿no? La demografía, ¿no? Entonces, eso se llama, pues, explosión demográfica. Entonces, cuando un país se da cuenta que su población está creciendo, países como China dicen, ah, no, vamos a tomar medidas, vamos a obligar que las familias solamente tengan un hijo o dos hijos, nada más. ¿Ven, muchachos? Entonces, pues, cuán importante, pues, es la demografía, ¿no? En algunos países. Claro que nosotros como cristianos también, pues, debemos saber, pues, Dios nunca se va a olvidar, pues, de su creación. Siempre va a haber alimento, siempre, nunca va a faltar el alimento. El hombre piensa, pues, de que no va a haber alimento, pero no, hay muchos. Aquí en el Perú nomás, nosotros vemos cuántos desiertos extensos están vacíos, ¿ah? Suficientes como para que ahí hayan ciudades grandes. Espacio hay, comida hay. Bueno, pues, pero países como China dicen no, no va a haber comida, no va a haber trabajo, así que, bueno, porque ellos son comunistas también, ¿no? Muy bien, sigamos. Aquí tengo un pequeño ejemplo, muchachos, por ejemplo, un pequeño ejemplo del estudio para saber la cantidad de población que puede haber en un país. Por ejemplo, dice, la población final que se puede obtener que hay un país se obtiene primeramente con las personas, ¿no? Con los datos que ellos han tenido anteriormente, ¿no? Lo que comprende pues un censo inicial. A ello lo agregan pues las personas que nacen, más menos las personas que mueren, ¿no? Las personas que mueren pues hacen que disminuya la población, más las personas que ingresan a nuestro país. En este caso, por ejemplo, vamos a decir venezolanos, ¿no? Que han ingresado a nuestro país. Menos los peruanos que se han ido a otros países, como España, Italia, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Si hacemos toda esta operación, pues, de matemáticas, se logra obtener cuánto es la población final que hay en un país. Sí se puede obtener, muchachos. Aquí también hay otra forma también. Pero esta es la forma más importante. Aquí tenemos un cuadrito, por ejemplo. Ahora vamos a ver datos verdaderos, por ejemplo, de un país. Miren, para que ustedes analicen y se den cuenta. Miren, en el año 2015, muchachos, la población en el Perú era un promedio de casi 31 millones. ¿Ya? Y en el año 2020, el año que estamos hoy, hay una población de 32 millones 800 mil y tantos, ¿no? Y bueno, casi 33 millones de peruanos en este año 2020. Se pronostica que para el año 2050 habrá un promedio de 40 millones de peruanos. Miren, noticias y datos demográficos en el Perú, datos verdaderos. Y quiero que presten ustedes atención aquí. Fíjense donde estoy moviendo el mouse, dice, miren el porcentaje que hay en el año 2020, hoy, dice que hay, ¿no? De toda la población en el Perú, las personas que tienen 60 años para más, 60, 65, 70, 80, en la actualidad vienen a ser el 10, casi el 11% de la población del Perú, ¿ya? Casi el 11%. Pero para el año 2050, ya de esta población que vamos a tener, de los 40 millones, el 22% van a ser ancianos. El 22% van a ser ancianos. Quiere decir que se va a duplicar la población, ¿ya? De los ancianos. Y acá dice, ¿no? De acuerdo al cuadro anterior, a este cuadro que hemos visto, miren donde estoy moviendo mi mouse, ¿no?
Hoy tenemos 11% de ancianos, en el 2050 serán 22%. Dice, el cambio más notable a largo plazo seguirá siendo el de envejecimiento. Dice, los mayores de 60 años, dice, aquí habrá un aumento de casi 5.7 millones en los próximos 35 años, casi el triple. Aquí tenemos una foto de ancianitos. De estos ancianos hablo, ¿ya? En el 2050. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué es importante este dato, muchachos? Para el presidente, para la política de Estado que pueda tomar un presidente. ¿Por qué? Si van a haber más ancianos, a ver muchachos, ¿qué pasa en un país? De aquí a 30 años van a haber más ancianos. Una pregunta. Cuando hay más ancianos, ¿cuál es la preocupación que va a tener el Estado, por ejemplo? ¿Qué es lo que debe haber más cuando hay más ancianos? A ver, piensen un momentito. A ver, piensen un momentito. El 21% La mano de en 30 obra. años van a haber más ancianos. ¿Qué va a pasar en el Funerarias, profe, funerarias. ¿Va a haber qué? Bueno, ya todavía no le mandes al cementerio todavía. A ver, vamos a imaginar que todavía están vivos. Van a haber más ancianos. ¿Qué va a haber? A ver, imagínate a tu abuelito. Aumento de adquisición de la... ¿Mm? Va a haber más demanda en los hospitales. ¿Qué debe de haber si hay más ancianos? ¿Respiradores? Respiradores Camas artificiales. UCI. ¿Más qué? Respiradores artificiales. Camas UCI. Bueno, ya, algo por ahí va, ¿no? Algo más. Por ejemplo, en el caso de la salud, si va a haber más ancianos, quiere decir que en los hospitales pues deben haber, pues, en el área de geriatría, deben haber más geriatras, deben haber pues áreas. Ustedes saben que a los ancianitos, la mayoría los mandan a los asilos, ¿no? Asilos, ¿no? Entonces se va a necesitar más asilos, más médicos geriatras. Dígame una cosa, ¿el anciano cobra su pensión o no? Cobra su pensión, ¿no? Hay quienes cobran porque han trabajado para el Estado y otros por la pensión 65. ¿Qué quiere decir? Que el presidente va a gastar ahora más plata ¿en qué? En pensiones. Pagar los años. Claro que sí. Entonces ahora el presidente, de aquí a 30 años va a haber más pago de pensiones, va a haber más pago se va a gastar más en salud, esos viejitos van a demandar más atención médica, va a haber más médicos. ¿Se dan cuenta ustedes, muchachos, cuán importante, ¿no? es hacer la demografía? Y es más, para el futuro, ¿no? Para el futuro. ¿Mm? Esos viejitos, pues, van a necesitar todas esas cosas, ¿ya? Y de aquí, pues, de aquí a 30 años, usted tendrá, pues, un promedio de 45 años, 44, 46 años de edad. Usted será, pues, las personas también, el Estado también analiza, oiga, de aquí a 30 años, estos chicos que están en los colegios tienen que tener trabajos, tenemos que tener fábricas, industrias, para que esos jóvenes puedan trabajar en el futuro. Hacen un planeamiento en el futuro también, ¿ya? Entonces, muchachos, aquí dice, ¿no? A lo que le decía hace un momento, le decía, ¿no? Como va a haber más ancianitos de aquí a 30 años, aquí están los ancianitos, entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que mejorar la salud preventiva. Esos viejitos, vamos, necesitan tratamientos de artrosis, artritis, ¿no? Y cosas así como ejemplo, ¿no? Va a ampliarse el sistema de pensiones, ahí está. Pensión 65, ahí está. Y pues el Estado también pues tiene, pensando en ustedes, el Estado tiene que, pensando en ustedes, tiene que decir, tenemos que formalizar, tenemos que mejorar el empleo,
para que haya en el futuro trabajos para esos jóvenes. ¿Ya? Piensa también en ustedes. Muy bien, muchachos. Aquí tenemos otro cuadrito. Otro cuadrito que dice, ¿no? La población adulta actualmente en el Perú es mira, en esta edad, de 21 a 59 años, son el 52% de los peruanos. ¿Ya? Miren qué más datos nos da la demografía. Dice, 1 de cada 4 limeños, dice, mire, ¿dónde viven? En Lima Norte. ¿Dónde queda Lima Norte, muchachos? ¿Ah? ¿Dónde queda Lima Norte? A En ver. Los Olivos. Los Olivos, muy bien. Del Otro norte. distrito. ¿Ah? Puente Piedra. Puente Piedra. ¿Comas? Ancón, Comas. Ancón, Muy bien. San Ancón. Martín. San Ancón, Martín. San Martín de Porres, Santa Rosa, Mi Comas, la Perú. Independencia, Los Olivos, Ahí está mi Independencia, Los barrio. Olivos, Caraballo. ¿Ah? ¿Qué más? Caraballo, Independencia, Comas. Muy bien, chicos. Participen Mi Perú, para que profe. se gasten sus puntitos. Pachacute, Pachacute no lo consideran, no está considerado en Lima Norte. Lima Norte más que nada lo consideran pues Caraballo, Independencia, Comas, Coyique, San Martín. Los Miren Pitujos. muchachos, ahí dice pues que dice pues que 1 de cada 4 limeños vive en Lima Norte. Hay una buena cantidad de la población en Lima Norte. Todos estos datos se obtienen, pues, ¿no? Gracias a la demografía. ¿Qué más me dicen? Dice, ¿no? Dice, en Lima, está hablando de la provincia de Lima, ojo que nosotros somos de la provincia del Callao, no se olviden. Dice que en Lima, el 42%, dice, Lima representa el 41% del Perú urbano. Aquí prácticamente en la ciudad de Lima, pues, existe, ¿no? Las ciudades urbanas. Y eso es verdad, ¿no? Porque es en Lima, pues, donde se pueden encontrar, pues, calles, pistas, avenidas, grandes hospitales, grandes colegios, institutos, grandes clínicas. Por eso dice que en Lima, pues, está el 41% del Perú urbano. ¿Ven? El Callao tampoco no se queda atrás. Muy bien, muchachos. Sigamos hablando un poquito más. Y aquí está. Y dice, ¿no? Y aquí está lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Dice, entre el 2010 y 2015, la esperanza de vida era de 78 años. Se calculaba que un peruano que vivía pues en una ciudad urbana como Perú, Ventanilla, su máximo tope de vida podía ser 78 años. Pero para el 2050 se calcula pues de que el hombre, ¿no? puede vivir hasta una edad de 83 años. ¿Por qué será? ¿Por qué será que de aquí a unos 20 años las personas pueden vivir un poco más? ¿Por qué creen ustedes? A ver. Hoy se ha hecho un cálculo, ¿no? Se puede vivir hasta los 78 años. Pero de acá a 20 años las personas pueden vivir un poquito más. ¿Por qué creen? ¿Se comerá bien ahora? Ahí. Hoy, por ejemplo, usted, ¿no? Usted, por ejemplo, tu mamá se preocupa constantemente de tu salud, ¿no? Te lleva al odontólogo, te hace un control de salud, ¿no? Hoy en día los peruanos ya nos preocupamos por la salud, ¿sí o no? Ya nos cuidamos, ya no comemos comida chatarra, ¿no? Ahora comemos, pues, comida, pues, menestras, frijoles, tomamos líquidos, más agua. Todo eso, ¿qué va a originar en ti, por ejemplo? Usted que tiene 15 años, que cuando puedas vivir más, ¿sí o no? ¿Entiendes? ¿No? Entonces usted va a tener una mejor calidad de vida. Tus años de vida van a ser mucho mayor, pues hoy en día, pues las personas comen mucho pollo a la brasa,
salchipacha, salchipapa, ketchup, mayonesa, comen 11 de la noche, 12 de la noche, ¿no? Y después están sufriendo pues de cáncer, diabetes y tantas enfermedades. Es por eso que no llegan a vivir los 80 años de edad. Pero sin embargo, hoy en día usted, ¿no? Llevas en tu colegio tu choclito, tu queso, tu agüita, ¿no? Comes comida, pues, más saludable, ¿no? ¿Eso por qué? Eso va a originar que tengas una mejor calidad de vida. Por eso dice aquí, que dice que aquí, pues, a unos cuantos años, va a haber, pues, mejor, las personas van a vivir más. ¿Ah? De eso habla, muchachos. Muy bien. ¿Qué más dice aquí para terminar? Dice, en la década pasada, el número de personas mayores de 60, dice, creció a 178 millones. Lo que le decía hace un momento, ¿no? De aquí a 30 años, en todo el mundo, van a haber, por ejemplo, muchos más ancianos, ¿ya? Muchos viejitos van a ver ustedes. Así es. Como su profesor, por ejemplo. Por ejemplo, aquí está un dato estadístico también. Por ejemplo, en Cajamarca hay más hombres que mujeres. En Cajamarca. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un estudio también que se hizo a la población en la provincia del Callao, por ejemplo, en el año 2007, cuando usted tenía más o menos un promedio de, pues, 2 añitos, 3 añitos, ¿no? Ahí la población era de 876.000 personas. Hoy en el Callao hay 982.000. Ya estamos llegando casi al 1.000.000 de personas en el Callao, en la provincia del Callao. Ojo que Callao comprende pues Mi Perú, Ventanilla, Carmen de la Legua, Bellavista. ¿Eh? Ya estamos llegando como provincia a casi 1.000.000 de personas, ¿no? Ya debe haber superado, porque este es del 2003, ya debemos haber llegado. ¿Qué más estudia? Miren, ya para terminar esta parte, ¿qué más estudia pues la demografía? Estudia también pues el analfabetismo. ¿Cuántos analfabetos habrá? Miren, en el año 1940 habían menos analfabetos. Hoy, pues muchachos, hay, ¿no? Miren, en el año 1940, más de la mitad de peruanos eran analfabetos. Más de la mitad. Hoy, sin embargo, pues en el año 2011, pues era el 8%, perdón, era el 8%. ¿Ven cuán importante también es la demografía para saber si hay analfabetos? Analfabeto significa personas que no saben leer ni escribir, ¿ya? Eso es analfabeto. Hoy en día en el Perú ha disminuido la población de analfabetos. Muy bien, muchachos. Espero, pues, de que este tema es bien amplio para hablar, es muy bonito. Espero, pues, que usted haya logrado, pues, comprender qué es la demografía, la importancia en un país, en una ciudad, para un alcalde, para un presidente, ¿ya? Y para el mundo entero. He preparado unas cuantas preguntitas, a ver, que están aquí. Miren, no se olviden, este es el cuadro de analfabetos. Aquí está. Y aquí estaba una conclusión, ¿no? Que decía, actualmente en el Perú hay 1.369.000, ¿no? Personas que no saben leer ni escribir. Eso vienen a ser entre al 6%, ¿ya? Estamos bajando, muchachos, estamos bajando. Aquí hay unas preguntas, muchachos. A ver, ¿qué voy a hacer? Y vamos todos a contestar estas preguntas. La primera pregunta que dice, ahora sí, su lapicerito, por favor. Vamos a contestar las preguntas que están aquí, todos con su lapicero y su papel. Vamos a contestar estas preguntas que están aquí, muchachos, para que usted ya cumpla con su tarea del día de hoy. Digamos. La primera pregunta dice pues dice, ¿por qué es importante saber para un país la cantidad de inmigrantes
que ingresan a su país. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante para el Perú saber qué cantidad de venezolanos ingresan a nuestro país? Para saber si contamos, pues, con trabajo suficiente para ellos. Si contamos, pues, con un sistema de salud adecuado para poder atender a esas personas. ¿Ya? Anoten eso. Anoten eso, por favor. A ver, aquí hay una, anoten eso, ¿ya? Para saber si es que un país cuenta con un sistema de salud que pueda ayudar a esos inmigrantes. ¿Ya? Segunda pregunta, dice, la población en un país forma parte del estudio de qué tipo de demografía. Acuérdense, habían dos tipos de demografía. Demografía estática y demografía dinámica. ¿Quién me puede contestar esa pregunta? La demografía en un país, la población, mejor dicho. Demografía estática. Demografía estática. Estática. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién contestó? Yo. Yo, profe, yo. A ver, ¿cómo voy a verlo por Demografía aquí? Por ver. estática. La demografía estática. Perfecto. ¿Su nombre y Demografía apellido? estática. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Es la demografía estática, quien ve la cantidad de población en un país. ¿Ya? Siguiente pregunta, dice, ¿será importante saber la cantidad de varones y mujeres en un país? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien que pueda participar? Están los micrófonos. ¿Alguien que pueda levantar? Levanten su manito ahí debajo de una, para que ustedes pongan una manito así. A ver, ¿será importante para un país saber la cantidad de varones y mujeres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será importante? ¿Alguien que quiera participar? Se gana su nota. Bueno, no es muy importante para un país. A ver, ¿alguien quería participar? La población. Sí. ¿Será importante para un país saber la cantidad de varones y de mujeres? A ver, ¿qué pasaría? A ver, les hago una preguntita a ver, para ayudar. ¿Cuál sería el crecimiento de la población? Muy bien. A ver, muchachos, ¿qué pasaría? A ver, miren, ¿eh? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el Perú el 70% son mujeres y el 30% son hombres? ¿Será importante? La natalidad caería de A ver, ¿qué pasaría? A ver, ¿quién dijo eso? ¿Qué pasaría si en el Perú el 70% son mujeres y el 30% son hombres? Un chico habló acerca de la natalidad. Es verdad, ¿no? ¿Habrá más natalidad o menos natalidad? Habrá menos natalidad. Habrá menos natalidad, ¿no? Porque no van a haber, pues, no hay una proporción, ¿no? Una proporción. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace que en un país, pues, la proporción sea casi igual, ¿no? Otra preocupación sería, pues, que no hubiera también mano de obra, pues, para las empresas. Ustedes saben de que el hombre es, pues, pues, de obra para trabajos duros, ¿no? Como, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la minería. A ver, muchachos, ¿qué pasaría para la actividad minera si es que hubiera menos hombres en un país? ¿Sería una preocupación o no? Nicole, o tú dirías, si tú irías a trabajar en una mina, ¿ah? Yulisa, ¿tú irías a trabajar en una mina, por ejemplo? ¿No? No, profe. Con tu pico, ¿no? O sea, no hablando, estamos hablando, pues, Qué ¿no? ruda la Hay ciertos Yulisa. trabajos duros
pues, que demanda la mano de obra, pues, de un varón, ¿no? Entonces, si hubieran menos hombres, entonces la actividad minera se preocuparía, ¿no? Aunque hoy en día se ven mujeres, ¿ah? Que manejan tractores, camiones, locomotoras. Tienen esa capacidad, son inteligentes, tienen esa capacidad. Pero para trabajos, por ejemplo, ¿no? De meterse dentro de las minas, picar, ¿no? Prácticamente, pues, ¿no? Ahí sí se demanda la mano de un hombre, ¿no? Así. Entonces, sí es importante, muchachos, ¿no? Sí es importante. Porque, anoten ahí en esa pregunta, anoten ahí, ¿será importante saber la cantidad de varones y mujeres en un país? Sí es muy importante. Anoten así. Sí es muy importante. Y felicito a Daniel también por su participación. Porque perjudicaría a ciertas actividades económicas. Ejemplo, la minería. ¿Ya? Ejemplo, la minería. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasaría, pues, si que hubiera también, qué pasaría si que hubiera un 70% de varones y 30% de mujeres? ¿Qué pasaría, Álvaro, en el futuro? Los Profe, ¿cuál hombres es la se pelearían, respuesta de la ¿no? 1? Los hombres se pelearían, No ¿no? comeríamos, profe. ¿Ah? Los hombres se pelearían por conquistar a una mujer, No, porque habrían menos mujeres, no comeríamos. ¿no? Habrían menos Cinco matrimonios. mujeres por cada hombre. No, Cinco no, no, mujeres por no. cada hombre. Una sola esposa para un solo hombre. Siguiente pregunta. Entonces, muchachos, sigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué es importante para un país conocer los estudios demográficos acerca del analfabetismo? ¿Por qué es importante conocer los estudios demográficos acerca del analfabetismo? Alguien que quiera saber, alguien que Para quiera ver participar, de ganarse cómo su está nota. la... Analfabetismo significa personas que no saben leer y escribir. ¿Por qué es importante para un país saber eso? A ver, Daniel. A ver, Daniel. Adelante, Para, Daniel. Participa. para ver cómo están los recursos económicos. De repente por eso no pueden estudiar. Claro. O la educación. Muy Poder bien, muy más bien. institutos, más colegios. Exactamente. Muy bien, Daniel. Porque cuando hay más analfabetos, un alcalde, un gobernador, un presidente dice, ¿por qué voy a crear más colegios? Voy a crear más institutos, voy a crear más universidades para que no haya analfabetos. Entonces, entonces la pregunta que decía acá, ¿por qué es importante para un país conocer los estudios demográficos acerca del analfabetismo? Pues, anoten ahí, ¿no? Para que el Estado pueda construir más colegios y enviar más profesores para reducir el analfabetismo. ¿Ah? Muy bien, Daniel. Algo más que sería importante también esa pregunta. ¿Algún aporte más? ¿Por qué es importante para un país saber los estudios acerca del analfabetismo? Ya dio un ejemplo su compañero Daniel. Muy bien. Otro aporte por ahí. ¿Mm? Porque si el Estado... A ver, gracias Pacheco. A ver, hijita. ¿Qué pasaría si logramos tener más personas cultas? Más con personas que sepan leer y escribir. ¿Ayuda al Perú o no ayuda al Perú? ¿Qué dicen ustedes? Yo Claro, creo que sí profesionalmente. ayudaría, A ver, porque gracias haría Pacheco. que A ver. más... Muy bien, gracias. A Yo ver, creo adelante. que sí ayudaría porque ayudaría a más gente que pueda aprender. Muy bien. Ayudaría, ¿no? ¿Qué pasaría si el Perú cuenta con más personas que sepan leer y escribir? ¿Se acuerdan, chicos, ustedes que en la época del virreinato, el indio no sabía leer ni escribir? Y por lo tanto, ¿qué era? ¿Víctima de qué era? De la explotación, ¿no? No podía exigir sus derechos, no podía participar para un cargo público. Ahí está, muchachos. A ver, ¿alguien más que quiera participar para ganarse su nota? Gracias, Pacheco, muy bien.
para que tengan más oportunidades, para que puedan obtener trabajos importantes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Álvaro? Tú estudias para poder algún día obtener Puede, un buen trabajo, ¿no? ¿Cierto? Sí. puede ¿Qué ser, dice, pues, podría ser uno de los países más desarrollados. muy bien? Con esto también, pues, mejora el Perú también. Ya no vamos a ser un país, pues, atrasado, subdesarrollado. Vamos a avanzar también. Van a haber personas, pues, con educación técnica, van a saber leer, escribir, ¿no? Por eso es importante. Anoten todo eso en la pregunta, en esta pregunta, ¿ya? ¿Por qué es importante para un país conocer los estudios demográficos? Porque permite que haya una población más preparada, ¿no? Permite que en el futuro haya una población más preparada. Muy bien. ¿Ya? Siguiente pregunta. Según el cuadro que hemos visto, anoten eso. Y aquí hay otra pregunta también que dice, según el cuadro que hemos visto, dice, ¿no? ¿Qué ha pasado con la población venezolana en los últimos tiempos? A ver, ¿quién quiere participar aquí? Según ese cuadro que hemos Casi, visto, ¿qué ha pasado casi con la 4, población venezolana en los últimos tiempos? A ver, casi 4 millones de personas han tenido que emigrar, salir del país por la economía. muy bien. Fuente, ¿no? Sí, ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Kenjibel. Kenjibe. Ah, Kenjibe. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Según el cuadro que hemos visto, ¿qué ha pasado con la población venezolana? Han salido más de 4 millones de venezolanos de su país. ¿Qué más? Según esos cuadros que hemos visto, ¿qué más ha pasado pues con la población venezolana? Colombia es el país que ya tiene casi 2 millones de venezolanos también. Está saturado de trabajo. Colombia es uno de los países pues que ha tenido, es uno de los países que más ha recibido a venezolanos, muy bien, más de 1 millón de venezolanos. ¿Qué más pues ha pasado con la población venezolana? ¿Qué más? Vamos a ver nuevamente la preguntita que dice acá. Dice, ¿no? ¿Qué ha pasado con la población venezolana en los últimos tiempos? ¿Ah? Ha dejado su país de origen, ¿no? Hacia otros países. ¿Por qué se ha ido? A ver, alguien que quiera, a ver, alguna chica más que quiera participar, que me diga, ¿a qué se debe que ha salido esa población venezolana de su país? ¿Qué es lo que ha estudiado la demografía? ¿Cuáles son los motivos? Daniel, adelante Daniel, ya levantó la manito, creo. Levanten la manito los que quieran participar aquí. ¿A qué se debe que haya salido tantas personas de ese país? Para un mejor futuro. Un mejor futuro. Por la economía. Por la economía. A ver, amplía un poquito más, a ver. Para, Por la para economía. Sí, allá en Venezuela la economía ha bajado. Los sueldos ya no alcanzan para la comida y esas cosas. La mayoría emigra para tener un mejor futuro y poder ayudar a su familia que está en Venezuela. Perfecto. En Venezuela es prácticamente un sueldo mínimo, muchachos. No llega, creo que ni a los $5, creo. Prácticamente el pago que obtiene una persona, un jefe de familia, un jefe de hogar, prácticamente pues no le alcanza para todo un mes, ¿no? Y ustedes saben pues que un gasto familiar hay que pagar el agua, la luz, el colegio, la comida, la salud, los pasajes. Y con $5 no se puede vivir, pues. Todo eso ha hecho que muchas de esas personas pues hayan salido de su país a buscar. Aquí, por ejemplo, en el Perú, un sueldo mínimo equivale casi cerca por los $300, ¿no? Casi cerca a los $300 es un sueldo mínimo. Entonces, ellos pues trabajan aquí en el Perú, ¿no? Y entonces con solo enviar $10 o $20 hacia su país, ya están ayudando ya a las familias que tienen ahí. ¿Ven?
Por eso que salen de ese país. Eso es lo que... Y todo eso, ¿quién analiza? Pues la demografía. ¿Ya? Anoten entonces esa pregunta, la respuesta de esta pregunta. ¿Ya? ¿Qué ha pasado con la población venezolana en los últimos tiempos? Han emigrado más de 4 millones en los últimos años, siendo Colombia el país que más ha recibido. También Estados Unidos y Perú. ¿Debido a qué? Debido, pues, a la escasez de alimentos, a la falta de trabajo, a la falta de buen sistema de salud, en fin, una crisis total, ¿no? Una crisis total. ¿De qué manera, ya? Anoten eso, muchachos, anoten eso para que ustedes también, pues, puedan saber también, ¿ya? Y sigamos ya con la parte final que dice, ¿de qué manera influye la natalidad y la mortalidad en una población? Participen, muchachos. ¿De qué manera influye la natalidad y la mortalidad en una población? Una pregunta fácil. A ver, ganes, alguien que quiera participar. Sebastián, ¿de qué manera crees tú que influye la natalidad en una población? Gánate tu punto, Sebastián. ¿Estará ahí, Sebastián? Está con su cámara apagada. ¿De qué manera influye la mortalidad en una población? Fácil. Nayeli Díaz. Representa el número de nacidos. A ver, Nayeli Díaz, hija, ¿de qué manera afecta la natalidad y la mortalidad? ¿De qué manera influye la natalidad y la mortalidad? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Alguien más que quiera participar por ahí? ¿Daniel? ¿Otra persona más? La natalidad representa el número de nacidos al año. O escriban, no importa, a ver, no importa, escriban. No importa que me escriban, yo voy a leer su chat. Escriban, no importa ahí, yo lo voy a leer ya después. Muy bien, muchachos. Factores que influyen en la natalidad pueden ser políticos, demográficos, culturales y socioeconómicos. ¿De qué manera influye la natalidad y la mortalidad en una población? La natalidad hace que aumenta la población y la mortalidad hace que disminuya la población. Eso es todo, muchachos. ¿Ya? Eso era todo, nada más. Y la séptima pregunta, pues ya se lo dejo a ustedes ya. Para que ustedes ya lo hagan en casita. Muchachos, nada más. Eso es todo. ¿Ya? La natalidad aumenta y la mortalidad disminuye. Nada más. Eso es todo. Y también, pues, hace que si hay muchos muertos, lógicamente, pues el Estado dice a qué se debe, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Será por una enfermedad? ¿Será por una matanza? Hace pues que el Estado también tome medidas, ¿no? ¿Cierto? Eso también anoten, ¿ya? Si hay muchos muertos en un país, hace que el presidente, el Estado, se preocupe e investigue a qué se debe, ¿no? Por enfermedad, por muerte, ¿no? Muy bien, muchachos. Que Dios los bendiga mucho. Felicito a los 7 alumnos que han participado, se han ganado sus puntos también, ¿no? Álvaro, Paul, Nicole, Daniel, gracias, en nivel. Felicito por su participación también. Se han ganado sus puntos, muchachos. Tengan en cuenta que no, ya esto forma parte también de su evaluación. Presten bastante atención a las clases y bueno, pues, sin más que decir, espero pues que todo esto que hayamos pues compartido en esta mañana, estas diapositivas, textos, te hayan servido a ti para que enriquezcas tus conocimientos y de alguna manera más adelante también pues te ayude de alguna manera como parte también de tu vida o algún cargo laboral que tú puedas obtener. Que Dios los bendiga a todos, me despido, los dejo, ¿ya? Muchas bendiciones para todos, muchachos, adelante y orando siempre por Chao, la profe, promoción. cuídese.
¿Ya? Muchas bendiciones. Chao, profe. Chao, profesor, cuídese. Gracias.